Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Bueno, seguimos en Quiero Retruco, hoy con Gustavo Fayet. Y yo le hice una pregunta antes de irnos a la tanda. Imagino que ya tuvo todo este tiempo para pensarse una respuesta. Pero yo no me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, bueno, capaz que... te la puedo. Sí, a mí me daba esta curiosidad, Marce. Porque estás un poco mal de memoria vos también, ¿no? Mal de la memoria. Es la edad, es lo que tiene. A mí me pasa también, yo te entiendo. Yo le preguntaba, en realidad me daba mucha curiosidad saber por qué se definió por la docencia, o sea, cómo llegó a ser profe, y también me interesa saber por qué historia, ¿no? Porque son dos cosas que van de la mano y que nos gustaría conocer a Gustavo, así que esa era la pregunta. Sí, bueno, en mi caso yo me definí por la historia en el liceo, en el bachillerato, en el Zorrilla, como les comentaba. Siempre me gustó la historia, siempre me gustaron las letras. Tenía facilidad para comprenderla, para entenderla. Siempre me fue bien en esa asignatura. Me daba cuenta que me permitía comprender cosas que sucedían en mi contexto. Di con buenos profesores en mi trayectoria como estudiante, pero fundamentalmente los que me marcaron no fueron tanto profesores de historia, sino que fueron profesores de literatura. En la forma, en el formato, ¿no? Me gustaba la disciplina, historia, pero admiraba a los profesores de literatura que me tocaron en el bachillerato, en el Zorrilla. Uno de ellos que es un referente hoy de la literatura uruguaya, que se llama Roberto Aparato. Fue realmente un placer tenerlo como docente en quinto año. Y bueno, esa pasión que tenía él, y luego otro profe en sexto que se llamaba Álvaro, no recuerdo su apellido, pero que era muy admirador de Cortázar, y al punto que parecía Cortázar, se parecía mucho a Cortázar, fumaba pipa y tocaba el saxo, le gustaba mucho el jazz. Recuerdo que nos llevaba a escuchar jazz, el profesor de literatura de sexto. Y bueno, desde el punto de vista disciplinario, estrictamente, tuve siempre una vocación por la historia, por lo que me permitía entender de lo que pasaba a mi alrededor. Yo hice el liceo, entré al liceo, digamos, en una década complicada, que fue la transición allí de la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, ¿no? 89-90. Y bueno, comprender esa coyuntura en la que estaba viviendo, la historia fue muy importante. Y desde el punto de vista así didáctico, me despertaron mucha admiración estos profesores de literatura. Y bueno, con un grupo bastante importante de compañeros, de un grupo del Zorrilla que seríamos, no sé, 40, hubo 5 o 6 que entramos al profesorado, a diversos profesorados, ¿no? Algunos a filosofía, otros a música y algunos a historia, y algunos a literatura también. ¿Y no hay pariente, no eres ningún pariente docente? O sea, no viene por una cuestión familiar ahí algo? No, no tengo ningún pariente cercano docente, cercano no. Por allí hay un pariente un poco lejano, creo que era primo segundo de mi padre, que fue docente en Facultad de Humanidades, Ruiz Pereira Fayet se llamaba, que era profesor de historia de la universidad. Fue profesor mío. En el básico, en Facultad de Humanidades. Profesor mío en Facultad de Humanidades. Y ese es el parentesco más cercano con alguien que estuviera vinculado hacia la docencia o a la investigación. Después tengo un primo que es maestro, especializado en Bellas Artes, que además es mi padrino también, pero no ejerció mucho la docencia. Así que bueno, un poco por ese lado fue que me acerqué a la historia y a la docencia. Y después, bueno, como tenía facilidad para estudiarla, la disciplina, bueno, entendía que valía la pena eso que estaba aprendiendo, profundizarlo y compartirlo. Vos sabés que me hiciste acordar a un profesor que yo tuve en ese lapso en que
estuve por la Facultad de Psicología, un profesor de bases biológicas del comportamiento humano, que recuerdo el nombre, Rubén Casina, cuando la Facultad de Psicología estaba allá en Leguizamón y Bustamante, donde supo estar la Facultad de Comunicación. La licenciatura, sí. La licenciatura Claro. en Comunicación en algún momento. Y Rubén Casina, que en las clases se iba bastante por las ramas, dijo un día que estaba peleado con los profesores de historia. Él era amigo de Tabaré Caputi, que creo que era profesor de historia o algo así. Y, No me suena Tabaré Caputi. y decía que... Con todos los profesores de historia. sí, porque él Ajá. decía que la historia se daba mal. Ahí va. Se daba mal porque en realidad esa cuestión de ir desde la prehistoria para atrás, para adelante, y qué sé yo, decía que en realidad habría lo que el docente de historia tenía que hacer con sus estudiantes era leer el diario de hoy y empezar con las noticias del día de hoy, empezar a bucear hacia atrás cómo había llegado hasta allí. ¿Qué pensás de eso, Gustavo? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, vos también te Estás peleás con peleado todos los también, profesores de claro. historia. Además, con vos mismo estás peleado. Sí, bueno, yo de hecho estuve por comentar de que tenía facilidad, que tenía buena memoria. Entonces eso, o sea, bueno, evidentemente yo tenía 18 años en aquel momento cuando me estaba decidiendo. Evidentemente que no es solo la memoria, aprender de memoria, digo, ¿no? Claro. Sino que lo importante es comprender eso que estás aprendiendo. Nosotros siempre con grupos de amigos de profes de historia, siempre con Gabriel Kirichi, que es un docente de aquí de la FIC y un gran amigo y colega, siempre citamos un historiador. En realidad yo siempre lo cito porque se lo escuché a Gabriel. Si no recuerdo mal es Pierre Vilar. Que hay una anécdota en la que bueno, él dice que estaba cansado de que los amigos siempre le preguntaran, bueno, ¿cuándo fue la batalla de Hastings? O ¿cuándo fue, no sé, la batalla de Trafalgar? Y que él comenta, bueno, en definitiva, saber historia es leer los diarios todos los días. Espero no estar traicionando la memoria de Pierre Vilar, creo que era Pierre Vilar, pero la anécdota va un poco por ese lado, ¿no? Si no lo dijo, hubiera sido bueno Sí. que lo hubiera Exacto, dicho. exacto. Pero sí, claro. Saber historia es en algún punto leer los diarios todos los días, ¿no? Nosotros también tuvimos un referente en nuestra formación, paralelamente al IPA, que fue Carlos Machado, en la Fundación Trías, en la Fundación Vivian Trías, y él también nos transmitió mucho esa pasión por tratar de estar actualizado, de comprar los diarios, ¿no? Tratar de coleccionar, de leer Le Monde Diplomatique, de leer Brecha, de leer Búsqueda, de estar sobre todo con la prensa, ¿no? Y la importancia de la prensa como un elemento que marca la opinión pública en una época, ¿no? De hecho, trabajábamos mucho con prensa, contrastando visiones desde la prensa acerca de diferentes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, donde aprendimos mucho. Y en sus cursos él era así, era muy habitual que nos presentara, que hubiera toda una parte de sus cursos donde nos presentara los titulares de diversos diarios, ¿no? Il Manifesto, Le Monde, Le Courrier, manejaba diferentes idiomas y leía en italiano, en francés, etcétera, y siempre estaba trabajando mucho con la prensa, porque además de ser profesor de historia era periodista. Entonces, también propio de un intelectual de una época, ¿no? Un intelectual de la década del 50, la década del 60, donde, además de enseñar y saber mucho de historia, también escribía en El Sol, en Época, en diarios del Partido Socialista, ¿no? Entonces es muy cercana la relación que tengo también con la prensa, o la opinión que tengo respecto a la relación entre la prensa y la historia, ¿no? Vos dijiste algo que con lo cual yo voy a hacer una analogía, que es cómo de repente un mismo evento
puede ser analizado en distintos medios de prensa de forma diferente. Yo creo que la forma más sencilla, o por lo menos con la cual me enfrento a eso, es que bueno, eso tiene raíces ideológicas, digamos, para ponerlo, si uno agarra un fenómeno actual como es el presupuesto que está en el Parlamento en este momento y hace una lectura desde el diario El País, va a tener una visión, y si lo hace desde la diaria seguramente tenga otra. Claro. Y esto sin atribuir intenciones, porque ideología ha pasado, ya lo hemos analizado acá en otros formatos e incluso en otros, en la vieja y querida columna Al Filo que salía por el Deportivo Uruguay. La ideología se ha transformado en mala palabra. Entonces no como un atribuir la mala intención de, pero es una forma de mirar el mundo desde un ángulo determinado, y de alguna manera ni el periodista ni el editorialista se puede abstraer completamente de eso, más allá de que pueda hacer el mayor de los esfuerzos, incluso a veces con ciertas, diría yo, políticamente incorrecto nuevamente, ciertas triquiñuelas académicas, como el referirse en tercera persona, utilizar el vocablo lo más neutro para limpiar lo que uno va diciendo, que yo creo que eso no deja de ser una triquiñuela intentando ocultar el sesgo que uno tiene por ser humano, básicamente. Y esas... ¿Por qué te traigo esto? Porque, bueno, las acusaciones de ideologización de lo que sea, del tema que se esté hablando, han llegado al aula, ¿no? Han llegado al aula y de hecho esto que mencionabas hoy, de que están apareciendo grupos que reivindican una lectura de la historia reciente desde el otro bando, y léase eso de otro bando entre comillas, tiene que ver también con esto y con sostener que la memoria reciente se ha escrito de forma ideologizada y que en el aula esto se da de esa manera. Entonces, te tiro ese tema, pero también te pregunto, porque vos no solo hoy, además de ser docente en formación docente y de darles clase a los que ya se están recibiendo de profesores, también das clase en los primeros años de magisterio, pero no has dejado todavía de ser docente en secundaria. Uh-huh. Además de este tema de la ideologización, ¿cómo te llevas con el llevar adelante esa tarea de situar, exponer o promover el estudio sobre la memoria reciente, tal vez desde los diarios o no, Uh-huh. en esas aulas, con estos calificativos que muchas veces los docentes tenemos que cargar sobre nuestros hombros? Bueno, me parece que los docentes somos tematizadores de asuntos públicos, ¿no? En ese sentido, somos intelectuales, además de funcionarios públicos, ¿no? Y sin duda que es un desafío, porque allí hay un significante, de alguna manera, que siempre nos está interpelando, que es el concepto de laicidad, es la laicidad, ¿no? Que siempre nos está desafiando, interpelando como docentes. Sin duda que hay nuevas generaciones que necesitan saber lo que sucedió, lo que ocurrió en el Uruguay, en algún punto, para que no se vuelva a repetir, y para tomar conciencia de que hay en el ser humano también un componente violento, destructivo, y que en definitiva lo que tenemos que tratar de construir es una cultura de la paz. Ese sería como el mayor objetivo. Entonces ahí hay una función de la historia y del trabajo con las memorias que debe estar vinculado a eso, a construir una cultura de la paz, una cultura del nunca más, y asumir el desafío y la responsabilidad de que en esa clase seguramente se alcen diversas voces, y bueno, escucharlas, problematizarlas, y bueno, hacer de ese espacio un espacio de debate, porque no hay espacio más privilegiado que el aula como lugar de alguna manera de intercambio de estas múltiples voces, y más en la inocencia de los años que tienen los estudiantes, ¿no? Que
En mi caso yo trabajo con estudiantes de 14, 15 años, ¿no? Pero sin duda que los docentes tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? Y en el aula, en secundaria, y más que nada también en el trabajo con los futuros docentes, ¿no? Y sobre todo, bueno, tratar de reafirmar esa idea del docente como un intelectual que está comprometido con los temas candentes de su época, ¿no? Y que tiene que estar todo el tiempo poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Ahí cuando mencionaste estamos casi justo de tiempo, pero cuando mencionaste las edades, ¿qué tipo de inquietudes o qué te ha sorprendido, digamos, de los planteos o los debates que están teniendo ahora, digamos? Y hay mucho que viene desde la casa, me imagino, ¿no? Y mucha simplificación, ¿no? Que los milicos, que los tupamaros, no mucho, está todavía muy presente lo que ya se está cuestionando mucho a nivel de la historiografía, que es la teoría de los dos demonios, ¿no? Y bueno, el desafío de los docentes es precisamente tomar esos debates del ámbito de la historiografía, más del ámbito de la historia académica, ¿no? Y tratar eso, traducirlo en un lenguaje accesible a los adolescentes, y bueno, tratar de desarmar esos prejuicios que tienen, o esas ideas a veces un tanto como simples o dicotómicas, ¿no? Pues hemos tenido también una tendencia muy fuerte a pensar la historia en términos de buenos y malos. Y bueno, ese es el desafío, es decir, tratar de plantear, no hacer de la historia Nacional y Peñarol. Una juez, y la historia no es juez, sino que la idea es tratar de problematizar. Obviamente, como comentabas vos, Marcelo, evidentemente vos estás posicionado en un lugar, ¿no? Y eso se va a notar. Y en ese sentido, en tanto docente, ¿te sentís solo? ¿A qué me refiero? En ese trabajo con la memoria, en ese trabajo por evitar la simplificación, ¿sentís que es una tarea que por llevarse adelante solo en el aula de repente puede quedar en saco roto? Es decir, tal vez falte un mayor acompañamiento de los medios, un mayor acompañamiento de otras instancias de la sociedad civil, o de repente te parece que no. En realidad estoy haciendo esta pregunta con trampa para despedirnos luego con elegancia, pero no, primero contestar. No, sin duda que se aborde de diferentes frentes es fundamental. Pero el papel de los profesores de historia es clave, ¿no? Pero pasa eso, que se abordan diferentes frentes, o sea, ¿qué sensación tenés a ese respecto? Y yo creo que hay espacios desde donde se abordan estos temas con criterio, con una visión crítica. Creo que hay. Y hay que seguir encontrándolos, construyéndolos. Pero creo que sí, creo que hay a nivel de la prensa escrita. Hay espacios televisivos, espacios radiales. Creo que sí. Barrán decía algo interesante con respecto a la enseñanza de la historia reciente. Él decía algo así como: los docentes tienen que hacerse cargo de esto. Si no, estos temas pueden caer en manos del comentario familiar, o pueden ser absorbidos por los medios de comunicación. Y en el caso de la historia reciente, vemos como hay una producción impresionante desde el punto de vista periodístico. De hecho, hace poquito salió un libro de Abercon sobre el pasado reciente. Y él viene del periodismo, ¿no? Porque los temas de la historia reciente se cruzan mucho con la opinión pública, con la comunicación política, con el análisis de política pública. Son tan presentes, nos abarcan, nos desbordan tanto, que bueno, que tienen esta actualidad donde también el periodismo mete el diente, ¿no? También. Así como Pérez Aguirre decía que la lucha por los derechos humanos debe darse en todas las esquinas y en todos los almacenes, yo te preguntaba esto porque, bueno, la presencia de la memoria necesitamos que esté en todas las esquinas y en los almacenes, e incluso hay equipos de fútbol que ponen esto arriba de la mesa. Claro. Y hoy, cuando hablábamos del San Pauli, además de todos los componentes que vos mencionás, está esa frase que es "Kein Fußball den Faschisten", no hay fútbol con fascismo. Uh-huh. y esa pelea que está siempre arriba de la mesa. Entonces, a modo de agradecimiento y de regalo y de despedida, avisarle a Florencia que nos vamos a ir con la última canción
la que está al final de la lista, porque teníamos 2 opciones, Pati, blanqueemos esto. Qué bien tener 2 opciones. Sí. Está muy bien. Qué bueno tener opciones. Sí, tener 2 es un montón. Lo bueno de tener opciones. Así que agradeciendo, Gustavo, que hayas estado acá compartiendo este rato con nosotros. Y gracias a ustedes. Recordando algunas noches frías, vamos a escuchar una banda que yo la conozco exclusivamente por esta canción, que es Fantastics y Elf. Y es una canción que voy a intentar pronunciarla lo mejor posible. Das Herz von St. Pauli. El corazón de San Pauli. Me parece que puede cerrar esta noche con cierta elegancia, Pati. No sé vos qué decís. Me parece fantástico. Nos vemos entonces el martes que viene. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Cerramos con Das Herz von St. Pauli, Fantastics y Elf. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Gustavo Fayet, The Cure y Fantastics y Elf. Von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Haus. Die Elbe, der Michel, der Kurs ist immer gut. St. Pauli, die Freiheit. En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pral.